Heinrich Müller nació el 28 de abril de 1900 en Múnich, en el corazón de Baviera, dentro de una familia católica vinculada al orden público. Su padre trabajó como funcionario policial rural. Creció en una Alemania que todavía se presentaba como imperio, pero que ya vivía tensiones sociales y políticas que, con la guerra, terminaron por romperlo todo. En ese mundo, el ascenso no se construyó con discursos, sino con oficios, disciplina y obediencia. Antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, Müller completó un aprendizaje como mecánico aeronáutico. Ese detalle, aparentemente menor, definió la forma en la que miró el trabajo desde el inicio. Máquinas, procedimientos, listas, revisiones, piezas que debían encajar sin margen para la improvisación. Cuando el conflicto se prolongó y Alemania entró en su tramo final, él ya tenía una formación técnica que lo colocó cerca de la aviación militar. En 1917 se incorporó al ejército bávaro y sirvió en la Luftstreitkräfte como piloto en una unidad de observación para artillería, un rol peligroso por definición. Volar para ver el frente, corregir fuego y regresar con información útil cuando las ametralladoras y la artillería convertían el cielo en un corredor mortal. Durante ese periodo recibió condecoraciones por valentía, un reconocimiento que no lo volvió famoso, pero sí le dio un primer sello. En los papeles del Estado, Müller ya figuró como alguien fiable bajo presión. Cuando Alemania capituló en noviembre de 1918, el país se hundió en una transición violenta. La derrota no trajo solo hambre y humillación, trajo vacío de poder. Baviera se convirtió en uno de los epicentros de ese caos. Múnich vivió levantamientos, choques armados en las calles y un breve experimento revolucionario, la República Soviética de Baviera. En ese contexto, Müller regresó a una ciudad donde el Estado se defendía como podía y donde la política se resolvía a tiros. En 1919 se incorporó a la policía bávara como trabajador auxiliar y quedó involucrado en la represión de las sublevaciones comunistas de los primeros años de posguerra. Algunas biografías señalaron que presenció episodios de violencia extrema, como ejecuciones de rehenes durante el periodo revolucionario, y que esa experiencia consolidó un odio duradero hacia el comunismo. Esa fijación no surgió como teoría. Nació de una ciudad que se había vuelto campo de batalla y de un Estado que solo sobrevivía si identificaba enemigos rápido y los neutralizaba antes de que se organizaran. A partir de los años 20, Müller avanzó dentro de la policía política. Su trabajo diario se centró en vigilar grupos, infiltrar redes, interrogar sospechosos y convertir conversaciones en informes. Allí empezó a construirse su rasgo más característico, una forma de escribir y archivar que eliminaba lo personal. Sus reportes se concentraron en hechos, horarios, nombres, conexiones, direcciones, un lenguaje de oficina que convertía la política en expediente. No necesitaba fervor ideológico para perseguir a alguien, le bastaba la categoría de amenaza definida por sus superiores. En la Baviera de Weimar, esa rama policial funcionaba como una cámara de vigilancia permanente, sobre todo contra organizaciones de izquierda. Müller se especializó en el seguimiento metódico, fichas, cruces de documentos, control de información y una capacidad particular para sostener cadenas largas de datos sin perder detalle. Esa obsesión administrativa fue un arma. Mientras otros policías se dispersaban entre rumores, él redujo el desorden a sistemas y los sistemas a resultados. Durante esos mismos años, la policía de Múnich siguió de cerca el crecimiento del partido nazi y el clima de violencia política. La intentona golpista de noviembre de 1923, el Putsch de la cervecería, sacudió la ciudad y puso a las fuerzas estatales en modo de emergencia. Müller no apareció como protagonista público de ese evento, pero su departamento vivió la consecuencia directa: detenciones, interrogatorios, informes y recolección de datos sobre los actores que intentaron tomar el poder. En esa etapa su perfil se mantuvo, profesional, obsesionado con el control, distante de la propaganda. Lo decisivo llegó en 1933. En marzo, durante el golpe nazi que desbancó al gobierno bávaro, Müller aconsejó a sus superiores usar la fuerza contra los nazis. El dato resultó casi irónico. Esa postura, lejos de destruirlo, terminó ayudándolo. Lo dejó marcado como oponente del movimiento y eso lo volvió dependiente de un protector dentro del nuevo orden. Ese protector fue Reinhard Heydrich,
que valoró su eficacia como policía y entendió que, en un Estado que se volvía dictadura, un burócrata competente podía ser más útil que un fanático incompetente. Con el poder nazi ya instalado, la policía política se transformó. La Gestapo se consolidó como instrumento central de persecución y el sistema de seguridad del Reich empezó a absorber cuadros regionales. Para un régimen que buscaba aplastar comunistas, socialdemócratas y enemigos internos, Müller era una pieza funcional, conocía redes, métodos de interrogatorio y, sobre todo, sabía administrar archivos masivos. El Museo del Holocausto de EEUU describió a la Gestapo como la fuerza policial política que, durante la era nazi, se expandió y se mantuvo consistentemente brutal en la ejecución de las prioridades del régimen. Müller entró a ese mundo no como agitador, sino como técnico del control. En 1933 recibió ascensos en la policía por su conocimiento de la actividad comunista y su desempeño, y quedó cada vez más cerca del núcleo que Heydrich iba armando. Heydrich lo integró a un grupo de reclutas bávaros que se desplazaron al aparato de seguridad y en 1934 Müller entró a las SS, paso que lo ató de manera más directa al poder policial del nuevo Estado. A partir de allí, su carrera dejó de depender de Baviera y se conectó con Berlín, donde el centro del régimen convertía la información en arma política. Hay un matiz importante que ya entonces reflejó el tipo de hombre que fue. Algunos perfiles posteriores no coincidieron en el calendario exacto de su militancia formal y distinguieron entre afiliaciones, rangos y pertenencia a estructuras de seguridad como el SD. En otras palabras, el Müller que ascendió no fue el nazi de insignia por convicción inicial, sino el policía que se adaptó y fue absorbido porque funcionaba. Un resumen biográfico de Yad Vashem lo ubicó desde 1919 en la jefatura policial de Múnich y lo describió como un colaborador cercano cuando Heydrich tomó posiciones clave en 1933, destacando su valor para la cúpula por rendimiento y no por carisma. Para mediados de los años 30, Müller ya se había vuelto imprescindible. Heydrich lo promovió a puestos donde lo que importaba era control administrativo. Coordinación interna, dirección de operaciones, disciplina de oficina, supervisión de investigaciones. En 1936, con Heydrich al frente de la Gestapo, Müller actuó como jefe de operaciones, un cargo que implicó convertir directivas políticas en procedimientos policiales. Su talento no residió en inventar ideas, sino en ejecutar sistemas, tomar órdenes, reducirlas a formularios y hacer que la máquina trabajara sin descanso. A finales de la década, su nombre circuló en Berlín como el de uno de los administradores más capaces de la policía política alemana, un hombre que se movió desde el taller y la cabina de un avión de observación hasta los pasillos del poder policial y que en 1938 ya cargó una reputación peligrosa. Eficiencia fría, ambición contenida y control absoluto de la información. Jefe de la Gestapo. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Heinrich Müller ya no fue un policía de archivo. Se convirtió en un operador central del terror estatal. Ese mismo mes, con la consolidación de la Gestapo y otros organismos policiales dentro de la nueva Oficina Central de Seguridad del Reich, el RSHA, Müller fue nombrado jefe del Amt IV, la sección que dirigía a la Gestapo. En la práctica, ese cargo lo colocó en el punto exacto donde el régimen transformó información en arrestos e interrogatorios en desapariciones. El RSHA había unificado funciones que antes competían entre sí: policía secreta, policía criminal e inteligencia SS. Desde Berlín, esa estructura coordinó vigilancia interna, persecución política, redes de informantes, represión en territorios ocupados y una burocracia de expedientes que creció como un organismo vivo. En ese organigrama, la Gestapo o Amtsgordo se volvió el brazo ejecutivo, el que tocó puertas de madrugada, el que clasificó enemigos, el que definió quién debía ser neutralizado y con qué urgencia. Müller dirigió esa maquinaria como un técnico del control. Su poder no dependió de discursos ni de popularidad, sino de algo más frío: dominar el flujo de datos. En el RSHA,
El que controló archivos controló destinos. Miles de oficiales y agentes en oficinas regionales enviaron reportes. Müller los recibió, los cruzó, los sintetizó y los devolvió convertidos en órdenes. Su mesa se llenó de nombres, conexiones, direcciones y categorías. Y con categorías se construyó un sistema de represión que funcionó por procedimiento, no por excepción. La guerra expandió el radio de la Gestapo. Cuando el Reich ocupó territorios, la persecución dejó de ser alemana y pasó a ser continental. La oficina de Müller supervisó investigaciones contra redes de resistencia, oposición interna, movimientos clandestinos y cualquier individuo que la cúpula nazi consideró amenaza. Según las síntesis históricas más aceptadas, como jefe del Amt IV, Müller jugó un rol principal en detectar y aplastar resistencias al régimen y bajo su dirección la Gestapo infiltró y destruyó grupos opositores desde redes socialdemócratas y comunistas hasta otras formas de disidencia. Ese trabajo exigió coordinación constante con otras agencias. La Gestapo recibía información del SD, del Abwehr militar, de policías colaboracionistas y de unidades alemanas desplegadas en países ocupados. Müller no salía al campo, hacía que el campo le hablara por cable, por informe, por llamada. En cada comunicación, el método era el mismo: validar fuentes, cruzar datos, delimitar sospechosos, ordenar acciones. Su oficina se convirtió en el tablero donde se armaban las investigaciones de espionaje, traición y sabotaje, sobre todo cuando la guerra empezó a producir derrotas y el régimen vio enemigos en todas partes. La tensión interna dentro del aparato de seguridad también definió su gestión. Müller respetó a Heydrich, porque Heydrich entendió lo mismo que él, que el poder real estaba en el diseño de sistemas, no solo en la violencia abierta. Pero su relación con Himmler fue más áspera. Himmler valoró la lealtad ideológica y el estilo SS. Müller encarnó otra cosa: disciplina burocrática, obsesión administrativa y una frialdad que no necesitó entusiasmo doctrinario para funcionar. Ese contraste generó desconfianzas, pero también dependencia. Podían desconfiar de Müller, pero no podían reemplazar lo que hacía sin romper el engranaje. En junio de 1942, cuando Heydrich murió tras el atentado en Praga, el RSHA perdió a su arquitecto y la máquina entró en transición. Müller no cayó con él, se mantuvo en su puesto y siguió operando bajo la jefatura interina de Himmler primero, y desde enero de 1943 bajo Ernst Kaltenbrunner. En ese nuevo equilibrio, Müller conservó el mando práctico de la Gestapo, mientras el jefe del RSHA cargó con la política general y la relación con Himmler y Hitler. La pregunta que obsesionó a historiadores y fiscales después fue siempre la misma: ¿cuánta autonomía retuvo Müller? No hay una respuesta única, pero su permanencia en Amt IV demostró que incluso con nuevos jefes arriba, él siguió siendo indispensable para que el terror cotidiano funcionara. El episodio que más expuso esa centralidad llegó el 20 de julio de 1944. Ese día, un grupo de oficiales intentó matar a Hitler en la guarida del Lobo. El atentado fracasó y el régimen respondió con una cacería inmediata. Müller asumió un rol clave en la investigación. Su oficina coordinó arrestos, interrogatorios y la identificación de redes de conspiradores, transformando una crisis política en un operativo policial masivo. La Gestapo convirtió listas en capturas y capturas en confesiones. El objetivo no fue solo castigar culpables, sino desmantelar cualquier entorno potencialmente desleal dentro del ejército y del Estado. En pocas semanas, el caso se extendió como una mancha y arrastró a miles. A partir de ese punto, Müller se volvió uno de los hombres mejor informados del Reich. No necesariamente el más poderoso en términos formales, pero sí el que sabía demasiado. Sabía quién dudaba, quién conspiró, quién intentó negociar, quién habló de derrota, quién imaginó un final sin Hitler. En un sistema donde el miedo gobernaba, el conocimiento era un arma, y él lo administró como administró todo, sin emoción visible, con método, con papeles. Para comienzos de 1945, Berlín se preparó para el asalto final soviético. La ciudad se hundió en escombros y aún así la Gestapo siguió trabajando. Müller continuó dirigiendo su departamento desde la capital mientras el Estado se derrumbaba alrededor.
Informes desclasificados y registros de inteligencia posteriores indicaron que su destino final siguió siendo incierto, pero señalaron que parte de la evidencia sugería que él pudo haberse quedado en Berlín hasta el final, mientras porciones de su Amt IV se replegaron hacia el sur, cerca de Hof, Salzburgo e Innsbruck. El misterio de su final se alimentó de una última imagen, la del jefe de la Gestapo asociado al corazón del poder agonizante. Un reporte de Reuters recogió la afirmación de que Müller fue visto por última vez en el búnker de Hitler en Berlín, poco después del suicidio del dictador en 1945, y desde ese punto la historia se volvió niebla. Documentos, rumores, listas de búsqueda, versiones de fuga, versiones de muerte, versiones de entierro sin confirmar. Lo único sólido fue que el hombre que había controlado los expedientes del terror terminó entrando al mismo laberinto de pasillos subterráneos donde el Reich se apagó, y después ya nadie volvió a verlo con certeza. Los últimos días en el Führerbunker. En abril de 1945, Berlín se convirtió en una ciudad que ya no defendía un frente, sino una ruina. El Ejército Rojo cerró el cerco, los ministerios evacuaron lo que pudieron y los edificios oficiales quedaron reducidos a pasillos con polvo, humo y teléfonos que sonaban sin garantía de respuesta. En ese derrumbe, Heinrich Müller se quedó en la capital. Como jefe de la Gestapo, creyó que su lugar estaba junto al centro de mando, aunque ese centro ya no fuera una capital gobernando, sino un búnker administrando la caída. La literatura histórica lo ubicó entre los últimos leales que permanecieron en el complejo subterráneo mientras las tropas soviéticas avanzaron hacia el corazón de la ciudad. A mediados de abril, Müller se trasladó al complejo del Führerbunker bajo la Cancillería del Reich. Allí no llegó como un invitado. Llegó como parte del mecanismo final de seguridad. En la superficie, el mundo se deshacía. Bajo tierra, el régimen intentó mantener una rutina de Estado con mapas, partes de guerra y rondas de vigilancia. Su oficina no fue un despacho solemne, sino un conjunto de habitaciones administrativas anexas al corredor principal. Espacios estrechos donde se movían carpetas, informes y listas, como si el control todavía dependiera de la prolijidad. En ese escenario, su función se concentró en lo que había hecho toda su vida: seguridad interna, lectura de información, evaluación de lealtades y protección de lo que no podía caer en manos enemigas. Uno de los últimos episodios donde su presencia quedó documentada con claridad se vinculó a una traición que sacudió el búnker: las noticias de que Himmler había intentado abrir conversaciones de paz con los aliados occidentales a espaldas de Hitler. En ese momento, la sospecha se desplazó hacia Hermann Fegelein, el enlace SS de Himmler en la corte de Hitler. El relato histórico más citado sostuvo que Müller interrogó a Fegelein en el sótano de la Iglesia de la Trinidad, cerca del búnker, cuando el asunto ya se había convertido en crisis política. La escena tuvo una lógica brutal. Cuando el Reich se caía, el mayor peligro para Hitler ya no era solo el enemigo externo, sino la descomposición interna. Fegelein no fue un prisionero cualquiera. Había vivido en el entorno personal del Führer y, por vínculos familiares, quedó ligado al círculo de Eva Braun. Durante esas horas, se lo acusó de desertor y de traidor y se lo sometió a interrogatorios y a un proceso improvisado. Joachim Fest describió que un consejo de guerra se interrumpió por la embriaguez del acusado y que, al día siguiente, Müller lo interrogó con dureza en el sótano de la iglesia mientras llegaban noticias sobre la traición de Himmler. La secuencia terminó de manera coherente con el clima de venganza del búnker. Fegelein fue ejecutado y Hitler expulsó a Himmler de sus cargos. El episodio mostró algo esencial. Incluso al borde del final, Müller siguió operando como el guardián de la pureza del círculo, el hombre llamado para convertir sospecha en procedimiento y procedimiento en castigo. Desde ese punto, su trabajo diario se pareció a una rutina enferma de normalidad. Cada mañana revisó comunicaciones interceptadas, partes de tropas, informes de la defensa de Berlín y rumores sobre fracturas internas. Su valor no se midió por rango visible, sino por lo que sabía: nombres de redes clandestinas, direcciones, canales de información y el historial de obediencia de cada área del aparato. En un régimen construido sobre secretos, Müller entendió que el secreto era poder y también sentencia.
Lo que él sabía podía salvarlo o condenarlo si el sistema caía. Esa conciencia lo volvió más cuidadoso, más hermético y, según algunos testigos, más frío. Los sobrevivientes del búnker recordaron esa frialdad como un rasgo casi mecánico. No lo describieron como un hombre exaltado, sino como alguien que mantuvo la compostura mientras todo lo demás se desordenaba. Rochus Misch, telefonista del Führerbunker, escribió que ver a Gestapo Müller en el corredor le provocó pánico, no por los soviéticos ni por el destino de Hitler, sino por la idea de que la Gestapo podía eliminar a los que quedaban para borrar rastros y cerrar bocas. Esa impresión retrató bien la reputación del hombre. Donde aparecía Müller, aparecía la sensación de que nadie estaba a salvo, ni siquiera dentro del propio refugio. También Traudl Junke dejó una mención que lo volvió aún más inquietante. La tradición historiográfica que reunió testimonios y fuentes situó a Junge viendo a Müller el 22 de abril y añadiendo que, en la práctica, él asumió algunas funciones que habían sido propias de Kaltenbrunner como jefe del RSHA, al menos dentro del microcosmos del búnker. Esa afirmación no significó un nombramiento formal, sino una realidad de emergencia. Con el Reich fragmentado, el hombre que controlaba la Gestapo ocupó espacio operativo en tareas de coordinación de seguridad, información y medidas internas. Müller se movió en ese laberinto subterráneo en contacto con figuras que todavía intentaron sostener un orden mínimo. Habló con el comandante militar del búnker, Wilhelm Mohnke, porque los límites entre seguridad política y defensa se borraron. Habló con Martin Bormann porque Bormann necesitó evaluaciones sobre deserciones, filtraciones y peligros dentro del propio personal. Y, según testimonios posteriores, transmitió a Joseph Goebbels preocupaciones sobre posibles redes opositoras que podían aprovechar el caos. La obsesión no era solo resistir al enemigo, era impedir que el final se convirtiera en un motín o en una entrega anticipada. El 30 de abril, Hitler se suicidó. Ese día, tanto Junge como Misch recordaron haber visto a Müller en el búnker. Para entonces, el complejo ya funcionaba como una estación de espera sin destino. Algunos planearon huir, otros prepararon venenos, otros redactaron órdenes inútiles. La distancia entre el mundo exterior y la vida subterránea se volvió absoluta. Quienes pasaron por los corredores describieron un ambiente de voces bajas, pasos apurados y rostros que ya no se sostenían con discursos, sino con hábitos. Después de la muerte de Hitler, el derrumbe se aceleró. El 1 de mayo, el búnker vivió intentos de salida, discusiones sobre rendición y decisiones desesperadas para atravesar líneas soviéticas. La última referencia confiable sobre Müller lo ubicó todavía dentro del complejo ese día. A partir de allí, los relatos se abrieron en múltiples direcciones. Algunos dijeron que salió hacia los jardines de la Cancillería, otros sugirieron que se movió hacia refugios adyacentes. Unos pocos afirmaron que inspeccionó cuerpos cerca de una salida. Ninguna versión se sostuvo con un documento que lo ubicara fuera del búnker después de ese punto, y esa ausencia definió el misterio. En un lugar donde muchos murieron, se rindieron o escaparon con nombres conocidos, Müller simplemente desapareció. El jefe de la Gestapo, el hombre que había dirigido el archivo vivo del terror del Reich, se perdió en los pasillos finales del derrumbe de Berlín, y desde la tarde del 1 de mayo de 1945, su rastro dejó de existir en términos verificables. La cacería global y las teorías sobre su destino. Cuando la guerra terminó en mayo de 1945, los servicios de inteligencia aliados dieron por hecho que Heinrich Müller aparecería en cualquier lista seria de capturados. No se trataba de un burócrata cualquiera. Como jefe de la Gestapo, acumuló secretos sobre contraespionaje, represión interna, redes en Europa ocupada y archivos capaces de comprometer a cientos de funcionarios. Sin embargo, cuando los aliados contaron prisioneros en Berlín, Müller no estuvo allí. Y cuando los soviéticos presentaron sus propias listas, su nombre tampoco apareció con claridad. La desaparición del jefe de la Gestapo se volvió un problema inmediato porque no era solo un fugitivo, era un riesgo operativo. En las semanas siguientes, la búsqueda se partió en dos rutas paralelas. La inteligencia estadounidense, con el Counterintelligence Corp o CIC como protagonista, abrió rastreos en hospitales, morgues, centros de detención y registros improvisados en la capital destruida.
Al mismo tiempo, el NKVD soviético ejecutó su propia caza, pero sin compartir resultados. Desde el inicio, el escenario fue confuso. Berlín estaba llena de cadáveres sin identificar, documentos quemados, uniformes intercambiados y testigos que mezclaban memoria con pánico. Los primeros indicios apuntaron en direcciones opuestas. Algunos prisioneros alemanes aseguraron a investigadores estadounidenses que Müller había aparecido muerto cerca de la Cancillería. Otros sostuvieron que tropas soviéticas lo capturaron y lo sacaron de la ciudad. Nada se pudo confirmar. La cacería se complicó por un detalle casi absurdo. Heinrich Müller era un nombre común, y los ocupantes encontraron varios hombres con ese mismo nombre en interrogatorios y listados de posguerra. El propio informe histórico del National Archives sobre el expediente de la CIA admitió que las fuerzas de ocupación se toparon con muchos Heinrich Müller distintos, y aún así el veredicto operativo del War Room de contrainteligencia fue tajante. El Gestapo Müller no había sido localizado. Aun con esa falta de certezas, la búsqueda no se detuvo. La contrainteligencia estadounidense siguió pistas concretas. Recibió información de que Müller había usado un nombre falso, Schwarz o Schwarzer, y que había intentado salir de Berlín hacia el sur junto a su especialista de radio, Christian A. Scholz. No hallaron rastros verificables. En 1947, británicos y estadounidenses allanaron 2 veces la casa de Anna Schmid, la amante de guerra de Müller, buscando señales de vida, correspondencia o contactos. Tampoco encontraron nada que probara que siguiera vivo. Con el arranque formal de la Guerra Fría, esa ausencia de pruebas se transformó en una presunción práctica. En Washington se instaló la idea de que Müller probablemente había muerto en el caos final de Berlín. Pero el misterio resurgió con fuerza en 1960, cuando Israel capturó a Adolf Eichmann en Argentina. Si Eichmann había escapado, entonces Müller también podía haberlo hecho. Ese giro obligó a la República Federal Alemana a reabrir líneas de investigación. Las autoridades alemanas ordenaron vigilancia sobre familiares de Müller en Múnich y sobre personas vinculadas a su círculo, y en 1961 pidieron cooperación a las fuerzas de ocupación para ampliar la observación. En esa misma investigación, Schmidt declaró que no lo vio después del 24 de abril de 1945, cuando él le entregó un frasco de veneno y luego desapareció. En paralelo, los alemanes occidentales intentaron algo más terrenal, encontrar un cuerpo. Reunieron testimonios y persiguieron 3 grandes pistas. La primera llegó desde Fritz Leopold, un funcionario de morgue que dijo en 1945 que el cadáver de Müller había sido trasladado desde el área del RSHA a un cementerio municipal para reentierro. Leopold luego pareció poco fiable, pero lo llamativo fue que la sepultura quedó registrada y hasta apareció una lápida con una inscripción que lo declaraba muerto en mayo de 1945. La segunda pista llegó de Heinz Panwitz, ex subordinado que relató que interrogadores soviéticos le dijeron «Tu jefe está muerto», y que el cuerpo había aparecido en un túnel o pozo subterráneo cerca de la Cancillería con un disparo y documentos intactos. La tercera versión fue la más concreta y más polémica. Walter Lüders, un miembro del Volkssturm, afirmó que su grupo de entierro encontró un cuerpo con uniforme de general SS en el jardín de la Cancillería y que los papeles eran los de Müller. Según él, lo enterraron en una fosa común en el antiguo cementerio judío de la Groß-Hamburger Straße, ya en el sector soviético. En 1955, incluso, la Oficina Alemana de Información de Bajas WAST recibió confirmación administrativa de que Müller había sido enterrado allí en 1945, aunque el carácter de fosa común impedía identificar una parcela individual. La investigación del cuerpo chocó contra límites prácticos y políticos. En septiembre de 1963, las autoridades exhumaron la tumba de Lilienthalstraße y el resultado fue devastador para esa hipótesis. El sepulcro contuvo restos de 3 personas distintas, ninguna de ellas Müller, y el cráneo perteneció a un hombre aproximadamente 10 años más joven. Los alemanes occidentales no pudieron verificar ni la versión soviética de Panwitz ni la historia de Lüders, porque el presunto lugar de entierro de Groß-Hamburger Straße quedó del otro lado del muro de Berlín. Para colmo, apareció otro enigma.
La WAST devolvió a la familia en 1958 papeles y condecoraciones atribuidas a Müller, objetos que Luthers decía haber visto en el cuerpo, aunque ni Leopold ni Luthers mencionaron haber encontrado medallas. Nadie verificó autenticidad en serio. Mientras Occidente buscó un cadáver, la inteligencia persiguió otra obsesión, la posibilidad de que los soviéticos lo hubieran usado. El resumen del National Archives sobre el archivo de la CIA describió que la agencia, en 1970, lanzó una investigación interna para decidir entre dos escenarios: muerte en Berlín o supervivencia con archivos clave en manos soviéticas. El detonante remoto volvió a ser Eichmann, porque su captura reactivó rumores que hasta entonces circulaban como folclore. En 1960, un desertor del servicio de inteligencia polaco, que los autores del informe identificaron como casi seguro Michał Goleniewski, aportó un dato de oídas. Sus superiores soviéticos le habían dicho que reclutaron a Gestapo Müller en 1945. Más tarde, el mismo Goleniewski contó que oyó que los soviéticos lo recogieron entre 1950 y 1952 y lo llevaron a Moscú. La CIA intentó rastrear nombres asociados a esa versión y encontró fragmentos de corroboración parcial, aunque la evidencia siguió siendo indirecta. En ese punto el caso se mezcló con un fenómeno típico de la Guerra Fría, la desinformación. La CIA, con su staff de contrainteligencia, concluyó que existían fuertes indicios pero sin prueba de colaboración con el KGB, y al mismo tiempo fuertes indicios pero sin prueba de que Müller murió en Berlín o poco después. Dos hipótesis opuestas, ambas plausibles, ninguna cerrada. Esa ambigüedad explicó por qué el expediente se volvió una especie de manual interno sobre investigaciones largas que nunca terminan. En los años 60, el misterio se degradó en una cadena de rumores internacionales: Checoslovaquia, Albania, Turquía, Sudáfrica y luego Sudamérica. En 1967, un falso avistamiento produjo un episodio casi grotesco. Las autoridades detuvieron en Panamá a un hombre llamado Francis Keith, sospechado de ser Müller, y lo liberaron cuando un control de huellas digitales demostró que no era él. La propia documentación histórica del National Archives mencionó el incidente y la prensa de la época recogió cómo Alemania Occidental pidió su arresto tras recibir fotos y una muestra de escritura que lo identificaban. El expediente oficial, sin embargo, terminó por imponer una idea central: el rastro sólido nunca apareció. En 2001, Estados Unidos publicó el archivo de la CIA sobre Müller bajo mecanismos de apertura de información, y el reporte del National Archives que acompañó esa liberación fue tajante en un punto: la CPTA y sus predecesores no supieron dónde estaba Müller en ningún momento después de la guerra. En otras palabras, la CIA nunca estuvo en contacto con el jefe de la Gestapo.